constante B. Ahora, esta constante B tiene que ser positiva, es una constante real, pero positiva. Nunca va a ser negativa. Y además que es diferente de 1. Una forma de expresar la función exponencial en su forma general es de esta forma, ¿no? A por BMX más C. Este A puede ser negativo, positivo, ¿no? Y el C simplemente es la traslación hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Muy bien, entonces también el dominio de la función exponencial, todos los reales, ¿no? Estamos hablando de este caso o de este caso. Si te dan, por ejemplo, un dominio específico, ¿no? X que pertenece al intervalo de 1 a 2, ya son pedazos de esta gráfica. Ya. Las funciones exponenciales también lo mencioné en su momento que todas las funciones exponenciales tienen asíntota horizontal. Todas las funciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se determina la forma práctica de graficar? Eso íbamos a hacerlo ahora. Les mostré algunos casos de la función exponencial, ¿no? Lo primero que se dibuja para graficar una función exponencial es la asíntota horizontal. Y esa asíntota es una recta de guía para graficar la función exponencial, ¿no? Si fuese este caso, en el primer caso es una función creciente, en el segundo caso una función decreciente, ¿no? Igual, la asíntota puede estar por debajo del eje X o puede estar por encima del eje X, ¿no? Dependiendo de ese valor de C. Si es positivo o negativo, estoy hablando de este más C, ¿no? Si ponen más C, la asíntota horizontal es Y igual a C. Si es menos C, la asíntota horizontal es menos C. A eso me refiero, ¿no? Si es más, la forma general siempre es más, ¿no? Si es menos, ya absorbe el signo de esa constante. Esto ya los presenté también. Ejercicios, y es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Bueno, voy a llevar la hoja, bueno, la función logaritmo de una vez y explico en la hoja de trabajo para que no esté regresando otra vez a la diapositiva. Igual voy a copiar los pedazos que sean importantes. La función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. O sea, si yo grafico la función exponencial, también puedo graficar la función logaritmo, simplemente con el espejo, ¿no? Entonces, la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. ¿Cuál sería su forma, su regla de correspondencia básica? F de X igual al log base B, la base del logaritmo es D de X. ¿Quién está variando acá? X. F de X. X la variable independiente. Esta base D es un número real positivo, diferente de 1. Ahora, recuerde que la función del logaritmo, ¿qué dice? Recuerde que la función del logaritmo de X en la base B es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número, claro, ¿no? Entonces, por eso es que son inversas una de la otra. Si yo tengo la función logaritmo, fíjense acá, este f de x es y. Entonces tengo logaritmo en base b de x, es y. Entonces, para que yo desaparezca esta función logaritmo, aplico exponencial a ambos lados, ¿no? Entonces, exponencial en base b, exponencial en base b, entonces sería b elevado al logaritmo de b de x igual a b a la y. Y este log con el exponencial se van y te queda solamente x, ¿no? Lo que tienes acá. Por lo tanto, la función logaritmo en base b y la función exponencial en base b están estrechamente relacionados. Eso estrechamente relacionados se concluye que son inversa una de la otra. Y por hoy vamos a trabajar en la hoja de trabajo para explicarles un poco mejor, ¿ya? Entonces,
La función logaritmo en su forma general también lo podemos ver de esta forma, g de x, a por logaritmo en base b por mx más n más c. Entonces, acá el dominio de la función logaritmo ya no va a ser todos los reales, sino va a ser aquellos cuyo argumento de mx más c, ¿no? Tiene que ser positivo este argumento. Entonces, para allá el dominio de la función logaritmo, decimos que su dominio es mx más n mayor que 0. ¿De acuerdo? La pregunta sería, ¿y solamente puede ir acá lineal? ¿Podría yo tener acá un mx al cuadrado más nx? Sí, podrías tener también una cuadrática, podrías tener una cúbica, pero el problema es acá resolver esta inecuación, porque para que tú puedas graficar la función logaritmo, tienes que tener su dominio. ¿Dónde va a estar la gráfica? Entonces, lo primero que tienes que hacer es hallar el dominio de la función logaritmo. ¿Cómo lo hallo? El argumento de la función logaritmo mayor que 0. ¿De acuerdo? Para casos de la teoría, se toma una expresión lineal en el argumento, porque vamos a hablar de las asíntotas verticales. Luego ya generalizamos con ejemplos. ¿De acuerdo? Pero sí puede ser que sea una expresión diferente de la línea. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos. Entonces las funciones, la función logaritmo, todas las funciones logaritmo tienen asíntotas verticales. Y ahorita vamos a ver por qué. Las funciones exponenciales tienen asíntotas horizontales. Las funciones logaritmos tienen asíntotas verticales. ¿Cómo hallo la asíntota vertical entonces en la función logaritmo? Simplemente el argumento lo igualas a 0. Y de ahí despejas y encuentras la asíntota vertical, que es una recta vertical. ¿Para qué me sirve esa asíntota? Para graficar la función logaritmo. Recuerda que las asíntotas de las funciones son rectas de guía. La gráfica se acerca lo más que puede, pero no la intersecta. ¿No? No la intersecta. Entonces, por eso que es lo primero que hay que graficar, ¿no? Las asíntotas. Regla práctica para graficar la función logaritmo. Determina la ecuación de la asíntota primero. Luego tabulas puntos de referencia. Estos puntos de referencia te los va a dar o te va a decir de dónde vas a elegir cuando encuentres el dominio. Primer paso, asíntota. Segundo paso, dominio. ¿Cómo hay el dominio? El argumento mayor que 0. Y vas a hallar intervalos, ¿no? ¿Dónde vas a graficar? Antes de graficar o antes de determinar cualquier objeto, ente, de lo que te pide el problema, aplica tus propiedades logaritmo, ¿no? Entonces, logaritmo, acá hay varias propiedades, ¿no? Logaritmo de la suma a que es igual. Logaritmo del cociente a que es igual. Logaritmo de la potencia, ¿no? Baja la potencia, queda logaritmo. Esas propiedades hay que aplicar. Vamos luego a hacerlo en la hoja de trabajo. Bien, entonces acá hay unas gráficas. Igual, primero la asíntota. La función logaritmo, la roja se acerca a esta recta asíntota vertical, igual por este lado. La función de la izquierda es creciente, la función de la derecha es decreciente, ¿no? ¿De quién va a depender este creciente?
de la base. Ahora vamos a hablar de eso, de la base. ¿Ya? Muy bien, y acá creo que hay un ejemplo. No, que dice grafica esta función. Mira acá, por favor atiendan este ejemplo que es interesante. Dice grafica la función con regla de correspondencia. Es la función logaritmo. ¡Wow! Logaritmo, qué horrible. De 5, raíz a la quinta de toda esta expresión. Entonces, pero como se les ha indicado, tienen que primero aplicar sus propiedades del logaritmo. Claro, esto se puede expresar como 2 a la x menos 1 elevado a 3/5, ¿verdad? Y por las propiedades de la función logaritmo, ¿no? Una de las propiedades que ustedes ya saben por el colegio, sino de la preparación que han tenido en la pre, dicho de paso, están planteando que los ingresos a las universidades van a ser, ¿cómo dijeron? Libre, ¿no? No sé cómo van a ser. Porque supone que hay una meritocracia, ¿no? Hay chicos que se esfuerzan, estudian. Pero bueno. Entonces acá tengo logaritmo de 2x menos 1 de 3/5 menos la raíz de 3. No sé por qué les gusta. Bueno. Propiedades. Logaritmo de x a la n. N logaritmo de x, un logaritmo natural. Vamos a hablar también de eso. Pues, ¿qué es lo que hace? Es bajar el exponente, ¿no? O le llaman la propiedad del sombrero también. Eso es lo que ha pasado acá. 3/5 logaritmo de lo que te queda, ¿no? Entonces, dominio, primero asíntotas, igual a 0, asíntota. Dominio, no te olvides el dominio. 2x menos 1 mayor que 0. O sea, x es mayor que 1/2. Entonces, tu dominio va a ser desde 1/2 hasta más infinito. Y ahí tabulas puntos. Tabulas puntos. ¿Qué puntos voy a tabular, digamos? Puntos que estén en ese dominio. No se les ocurra pues poner acá un -1 o el 0, ¿no? Estos puntos no pertenecen para empezar. Entonces, ¿de qué me va a servir poner esos puntos si no pertenecen al dominio, ¿no? Por eso que también es importantísimo encontrar el dominio de la función logaritmo. Entonces, una vez que yo identifique el dominio, voy a también poder poner valores en mi tabulación para que haya sus imágenes y pueda graficar, ¿no? Ahora, ¿puedo poner un medio? No, porque eso justamente es la asíntota, ¿no? No va a tener imagen. Si usted reemplaza, no va a existir. Porque tienes acá un medio, perdón, 2 por medio, te queda 1. 1 menos 1, 0. El logaritmo de 0 no está determinado. ¿Te das cuenta? Entonces, toma valores mayores que un medio. Pues por eso toma acá el 1, el 2. Y solo enteros, pues toma cualquier número, ¿no? Pero no te compliques la vida. Trata de siempre poner valores que sean también valores conocidos de los logaritmos, ¿no? Ahora, ¿qué valores? Logaritmo de 1, logaritmo de la misma base, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver también. ¿Qué te sale? De todo este análisis, puntos de paso, vas a tener la asíntota, ahí está, punto de paso, el puntito rojo, el otro punto de paso, y ya está, gráficas. El tercer punto, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos al hoja de trabajo. Ah, ya, la base, primero. La función f de x es igual a bx, ¿de acuerdo? B a la x, donde este b es un número real, ojo, y también diferente de 1, ¿sí? Ahora, la observación sería, si este b, si bien es cierto, es diferente de 1, y además es positiva, en realidad es esto, ¿no? Es positiva.
¿Ya? Entonces, mayor que 0 es B, la base. Base. ¿Ya? Entonces, si este B es mayor que 0, es mayor que 0. Y mayor que 1. Primer caso no sería mayor que 1 primero. Mayor que 1. Es positiva porque es mayor que 0 el 1. Entonces, por transitividad, B es mayor que 0. Positivo. Cumple esto. Si B es mayor que 1, la función exponencial es creciente. O sea, la función va a ser de este tipo. ¿Verdad? Bueno, ahí está, ya. Entonces, en nuestra gráfica, ¿en qué va a influir? Fíjate. Si tú tabulas, ¿no? Su dominio, X, son todos los reales. Todos los reales. Entonces, si tú graficas, vas a tener esto. Porque quiero hacer otro lado la decreciente, por eso, ¿ya? Bueno, entonces acá está el eje X, el eje Y. Y ahora, cuando el X va a ser 0, cuando este X es 0, ¿no? Si X es 0, entonces tendrías F de 0 es B a la 0. B a la 0 es 1. Entonces, cuando el X sea 0, su imagen es 1. Acá hay un puntito. Su asíntota horizontal, porque la asíntota horizontal es Y igual a 0. ¿Cómo sabe? Porque esta función no tiene nada que lo acompañe. Y igual a 0. O sea, esta recta de acá en realidad no está arriba, es la misma. Y igual a X, perdón, Y igual a 0 es la asíntota horizontal de esta exponencial. Entonces en mi gráfica, esta es la asíntota, punto de paso, suficiente. Y además, como la base es mayor que 1, la función es creciente. Esta es la función f. ¿Qué pasa ahora si la base es mayor que 0 y es menor que 1? Sigue siendo positiva, pero menor que 1. O sea, en este caso, la función exponencial es decreciente. O sea, de este tipo. Si yo grafico, igual, ¿no? Su asíntota horizontal sigue siendo Y igual a 0. Punto de paso sigue siendo también, ¿no? Y X es 0, F de 0 es B a la 0, sigue siendo 1. O sea, acá está. Pero ahora tu gráfica va a ser así. Entonces, para que tú grafiques una función exponencial, identifica primero la base. Es mayor que 0.
la función es creciente. Es de este tipo, ¿no? Mayor que 1 son de este tipo. Menor que 1 son decrecientes. Esto puede tener variantes. Puede subir, puede trasladarse verticalmente hacia arriba o hacia abajo. O puede trasladarse horizontalmente, ¿no? Hacia la derecha o a la izquierda. Eso depende de lo que vas a tener. Vamos. Un ejemplo concreto en esto. Bueno, esta sería la primera observación. ¿No? Te piden grafique. O sea, esto corresponde a la parte general, ¿no? Entonces, ¿qué hay acá? Una traslación horizontal. ¿Qué es esto que te dice? Traslación vertical, ¿no? Pero, ¿cómo graficas? Primero, asíntota horizontal. Y igual a ¿quién? Menos 3. Como no tiene nada a su costado, su dominio es los reales. ¿Se entiende? Ahora, la base B es un medio, que es menor que 1, pero mayor que 0, ¿no? O sea que esta función, su gráfica, va a ser así, decreciente. Vamos graficando. Tabulas. ¿Dónde se va a hacer 0 este argumento, este exponente? En 1, ¿no? Entonces dices, si x vale 1, entonces f de 1 es ¿ya cuánto es la imagen? Esto se hace 0. 1 medio a la 0 es 1, ¿no? Menos 2. Menos 2. Entonces el punto de paso sería 1, menos 2. Entonces acá 1, menos 2. Y como yo ya sé, porque la base es menor que 1, la gráfica va decreciente, y esta es asíntota, entonces yo puedo hacer un bosquejo. Uy, se me pegó mucho. Se me pegó mucho. Esta es la gráfica de esa función. ¿De acuerdo? Y solamente puedo tomar este 1 o puedo tomar otro valor. Puedes tomar cualquier valor. Yo tomo ese para que es más fácil que se haga esto 0, ¿no? Y esto sería 1. Puedes tomar x igual a 0. Tabular, en otras palabras, ¿no? Por lo menos, ¿cuántos puntos? 1. Un puntito necesitas. Porque la forma ya la sabes.
Y la asíntota más ya es suficiente. Puedes tabular con 0, con -1, cualquier punto. ¿Por qué? Porque su dominio es los reales. Es más, te pueden poner otro ejemplo. Grafique, ahí le dejo para ustedes. Yo también no tengo ganas de comer nada. Por ejemplo, 3, valor absoluto de x menos 2. Ah, valor absoluto. Pero no tienes por qué asustarte, ¿no? Tú ya sabes redefinir esto. Entonces, Ya, pero tercero, quería poner un arma que está ahí. primero, ¿qué harías? Redefine tu valor absoluto, ¿no? No comía como un valor más X menos 2, ¿cuándo? no comía plato. X menos 2 es mayor o igual que 0. O sea, X es mayor o igual que 2. X menos 2 menor que 0. O sea que X es menor que 2. Entonces tu función exponencial, ¿cómo quedaría? ¿No? Queda como 3. Como no tiene restricción acá, ¿no? Si te ponen, por ejemplo, restricción, digamos, ¿no? Digamos que te ponen desde -1 hasta 3. Ya. ¿Qué harías con esto? Intersectas, ¿no? Vamos a intersectar con este dominio desde -1 a 3. ¿Y qué te quedan? ¿Hay intersección de este intervalo con este? Sí. Entonces, ¿cuál sería? X menos 2 más 1. X que pertenece a ¿dónde? De 2 a 3 abierto. Va a ser 3 menos X menos 2 más 1. ¿Hay intersección de este con este? Sí. ¿Dónde? De -1 a 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Graficar 2 veces, ¿no? La función exponencial. Bueno, sí, ojalá no. Permítame. Si me ven que estoy sufriendo, ¿no? A veces hago unos suspiros. Estoy con una migraña de hace 3 días y no se me pasa. Estoy sufriendo, en realidad. Bueno, sigamos. Tengo esta exponencial. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Graficar esta función exponencial en este dominio. Graficar esta función exponencial en este dominio. O sea, tengo dos funciones exponenciales. Ahora, acá aparece un signo menos. Ahí aparece un signo menos. Pero esto, ustedes lo pueden expresar 3 menos x menos 2, lo pueden expresar como 1/3 a la x menos 2. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo, sí o no? Entonces, tienes una exponencial con base mayor que 1, que es 3, y la otra, una exponencial con base, acá lo voy a poner para que lo tengan. Ay, no digan qué pasó ahí. Acá sería 1/3 de x menos 2 más 1. ¿No? Entonces, pero como ya saben las bases y todo, es fácil de graficar. Vamos a graficar, pero en un solo plano, ¿no? Grafico. Pero la primera, asíntota horizontal, y igual a -1. ¿De acuerdo? Base mayor que 1. O sea, la función es creciente.
sea, tu gráfica tiene que salirte así. Acá la base es menor que 1. Tu gráfica tiene que salirte así. Entonces comencemos. Cuando el X sea 2, 1, 2. Cuando el X sea 2, esto es 0. Y además, ¿por qué? Porque acá está en su dominio. Cuando el X sea 2, esto es 0 y te queda 3 más 1, 4. Cuando el X valga 3, porque solo tienes que graficar en este intervalo, ¿no? Cuando el X sea 3, 3 menos 2 es 1. 3 más... No, ¿qué he hecho? Está mal, ¿no? Cuando el X sea 2, esto es 0. Sería 3 a la 0 es 1. 1 más 1, 2. Cuando el X valga 3, acá sería 1. 3 más 1, 4. Así sí, acá sería 4. Abierto. Y la forma, ¿no? Esta forma es creciente, la curva en sí. No van a unir, pues, de esta forma, ¿no? Estaría mal. Ya está, este es F1. F2. F2, lo mismo. Cuando el X valga menos 1 acá, reemplaza. Menos 1 tienes X a la menos 3. Entonces 3 al cubo. Más 1, 28. Que estaría por acá arriba. Ya. Mira. 28. Cuando el X sea 2. Cuando el X sea 2, esto es 0. Entonces esto es 1, ¿no? Más 2, más 1, 2. Entonces acá bien. Como ya sabe la forma de la gráfica, el arco, solamente lo uno. Este es F2. Y se acabó. Esa es tu gráfica. No es una parábola, son dos funciones exponenciales. Estamos uniendo la teoría que nos... Segunda observación. Acá la segunda observación, ¿cuál era? No, ese era todo. Esta 12. Ya, nada más. Vamos con la función logaritmo. Entonces acá la observación de la función logaritmo es que si tienes y igual a b a la x, la función exponencial, ¿no? Entonces, la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Entonces, esto se cumple. Y igual a b a la x. Acá aplicas logaritmo en base y de b es igual a x. Estás aplicando acá logaritmo en base b para que se vaya este exponencial, bueno, te quede x. Entonces acá, ¿qué has hecho? Despejar el x. ¿Te acuerdas qué más seguía? Intercambios de variable. Entonces, ¿qué te está quedando? F a la menos 1. Recuerda que era F a la menos 1 de y. Cuando has hecho el intercambio de variables, te queda logaritmo en base b de x. Y esta es justamente la regla de correspondencia de la función logaritmo.
Permítame un momento, por favor. Entonces, álgebra de funciones es fácil. Así, fácil. Composición es fácil, pero más largo. Álgebra de funciones es fácil y rápido. Composición es fácil, pero tiene su proceso, que es bien diferente a álgebra de funciones. No tiene nada que ver con funciones, totalmente diferente. Composición de funciones no es multiplicación de funciones. Multiplicación de funciones acá. Composición es otra operación, pero no tiene nada que ver con la multiplicación de otras. ¿De acuerdo? Cuidado. Entonces, álgebra de funciones es esto, álgebra de funciones. ¿Cómo lo vamos a aplicar ahora en los ejercicios, no? Entonces, esta es la teoría de álgebra de funciones. ¿Qué operaciones se puede hacer con las funciones? Adición, sustracción, multiplicación y división. ¿Cuál es su regla de correspondencia? Estas son. ¿Qué te está diciendo, no? Que f más g aplicado a un elemento de x es f de x más g de x. ¿Pero cómo lo entiendes? Regla de correspondencia de f más regla de correspondencia de g. Fácil cuando tengo reglas de correspondencias. Y si tengo funciones en pares ordenados, ambas, o si tengo una con regla de correspondencia y la otra con pares ordenados, ¿cómo lo hago? ¿No? Ahí vienen las variantes, ¿no? Las consecuencias. Esto es fácil cuando tienes ambas. Pero cuando tengas los otros casos combinados, sigue siendo fácil, pero hay que tener un poquito de cuidado ahí. Y lo vamos a hacer. Ejemplos. Mira. Tienes dos funciones con reglas de correspondencia, f y g, con sus respectivos dominios. Determine f más g, f menos g, f por g y f por g. Primero, ¿qué haces? Hay dos maneras ahora, chicos. Hay dos maneras de hallar álgebra de funciones. Analíticamente o geométricamente. Porque acá lo que interesa es el dominio, la intersección de los dominios de f y g. Entonces, es fácil también, o es rápido, no fácil. Es rápido si tienes una regla de correspondencia para f y una regla de correspondencia para g. Entonces, por ahí algunos estudiantes están preguntándose, ¿y qué pasa si f tiene dos reglas de correspondencia o tres? Y la función g también tiene dos. ¿Cómo hago? ¿Te das cuenta los variantes, no? Entonces, ese de cómo, vamos a explicar con ejemplos. Este ejemplo es sencillo porque tengo una sola regla de correspondencia para cada una, f y g. Entonces, como te pide intersección de dominios, lo haces gráficamente. Mira, dominio de f y dominio de g. ¿Cuál es la intersección? De menos 2 a 2. Entonces, su dominio de f y g es de menos 2 a 2, la intersección de los dos dominios, de f y de g. Esta intersección es la misma para la adición, para la sustracción, para la multiplicación. También para la adición, perdón, pero también para la división, o el cociente de dos funciones. Pero, en el además de esta intersección, hay que quitarle esos elementos que van a ser el denominador. Por eso es que no se generaliza. ¿No? Acá te pone, para la división, determinamos los puntos X donde la función G es 0. O sea, ¿dónde es 0 la función? En estos valores. Y si estos valores caen dentro de tu dominio, le quitas. Entonces, para el dominio del cociente, es este mismo dominio que has encontrado para las anteriores, pero le quitas los valores que van a ser el denominador. ¿Claro hasta ahí? Sí. Más claro que el agua no puede ser. Ya. Ya tienes el dominio de la función adición, sustracción, multiplicación y división. Ya tienes su dominio. Te falta ahora la regla de correspondencia, ¿no? Entonces, f más g aplicado a x, ¿a qué es igual? A la regla de correspondencia de f más la regla de correspondencia de g. Haces álgebra.
de X. Si tienes que reducir términos, los reduces y te queda esto. De la diferencia o de la sustracción, diferencia de reglas de correspondencia. Del producto, multiplicación de reglas de correspondencias, pero todas tienen el mismo dominio. Y del cociente igual, f de x sobre g de x, pero le quitas esos valores que te dan 0. Y hasta se acabó. Eso es todo. Ejemplo para que no dice el estudiante. La misma idea, trabaja, tu dominio, gráficamente. No, este es el otro ejemplo que estaba también, que está desarrollado, ¿no? Mi idea. Siempre por la división es un caso aparte porque hay que quitarle valores que hagan 0 al denominador. Bien. Este caso. Este es el otro caso, jóvenes. El otro caso es cuando tienes tus funciones f y g como pares ordenados. F, pares ordenados, G, pares ordenados. Y te piden F más G, F por G y F sobre G. ¿No? Te piden eso. ¿Cómo hacemos? No lo he desarrollado. Miren cómo vamos acá nada más. Sí, porque estoy acá. Primero necesito dominio de F. ¿Quién es el dominio de F? Las primeras componentes. ¿No? Díctenme. 2, 3, 5, 7, 8, menos 10. ¿Cuál es el dominio de G? Las primeras componentes. 3, 5, 7, 8 y 9. ¿Qué te pide? El dominio de la función f más g es la intersección de f con el dominio de g. ¿Cuál es la intersección de estos dos conjuntos? Que son puntos, o sea, no son intervalos, son puntos. 3, ya, 3. 5, 7, ¿cuál más? Y 8, ¿no? Acá está 3, 5, 7 y 8. Acá 3, 5, 7 y 8. Esa es su intersección. Este dominio también te sirve para el dominio de f por g, dominio de f menos g, todos tienen el mismo dominio. Y del cociente, le vas a quitar aquellos que hagan 0, ¿no? Bueno, primero vamos, ya está. ¿Quién es el dominio? Este es el primer paso. Segundo paso, regla de correspondencia. Ojo, porque me acuerdo que en algún semestre les pedían lo mismo. Ya la función f más g, cuando les venía así, como pares ordenados, y el estudiante decía, bueno, respuesta, esto me dan como respuesta. Esto no es la álgebra de funciones. Este es el dominio de la función f más g, f por g, f menos g. Pero no acaba ahí tu problema. Te falta ya la regla de correspondencia. O, si en este caso no tienes regla de correspondencia, la función f más g como pares ordenados, como un conjunto de pares ordenados. Cuando está definido como un conjunto, ya no va a X, ¿no? Se va a X. ¿Cómo hago? Bien, entonces acá, ¿qué haces, chicos? ¿Quién pertenece a su dominio? 3. 3, coma, f más g de 3. Cierras paréntesis. ¿Quién más está? 5. 5,
F más G, y lo mismo hacen para las otras, ¿eh? De 5. Otro para el lado, 7, F más G de 7. Y finalmente, otro para el lado, 8, F más G de 8. Esto que es igual, para ordenado 3, F de 3 más G de 3. 5, F de 5 más G de 5. Cierro para ordenado. 7, F de 7 más G de 7. 8, F de 8 más G de 8. Ya está. Y simplemente sus imágenes. Por ordenado. F de 3. ¿Dónde está 3? Me voy en F. F. La imagen de 3. La segunda componente. Menos 7. G de 3. La imagen de 3. 2. 5, F de 5. Me voy a F. Su imagen de 5. 2. G de 5, la imagen de 5, mediante G, 0. F de 7, 1. G de 7, menos 2. 8. F de 8, 4. G de 8. G de 8, 7. Entonces, menos 5, 5, 2, 7, menos 1, 8, 11. Y se acabó tu problema. Este es F más G. Tienes dominio, tienes función como pares ordenados. Para el producto, ¿cómo hago? En vez de acá pones más, le multiplicas. O sea, menos 7 por 2, 2 por 0, 1 por menos 2, 4 por 7. ¿Diferencia cómo hago? O sustracción, F menos GD. Y el cociente, bueno, el cociente recuerda que era F sobre G, dirás, para este caso, F de 3 sobre G de 3. ¿Dónde no va a existir? Acá, ¿sí o no? En la segunda, con el 7, perdón, con el 5. Entonces no va a ir. Acá te va a quedar menos 7 sobre 2. Acá esto no puede existir, ¿sí o no? 2 sobre 0, ¿no? Porque el G de 5 es 0. La división entre 0 no existe, entonces este par no va en tu conjunto de pares ordenados. Tu breve no va. Ni siquiera lo pones. Entonces en el dominio de tu función, en el dominio de la función f sobre g, va a ir 3, 7 y 8 nada más. ¿Por qué? Porque en el 5, la imagen de g es 0. Y es 0 en el denominador, entonces no puede estar en el dominio, no existe esa imagen. Y si alguien lo pone, 0 va a tener. Cuidado. Por eso que hay que tener cuidado en el cociente nada más. Entonces, estos casos se repiten con en una regla de correspondencia seccionada. Voy a copiar antes que lo pierda. Acá estás. Para no perder. ¿Qué hora es? 10 minutitos. ¿Dónde está? Acá. Bueno, entonces se entendió esto, ¿no? No importa. No tampoco. Margen de funciones.
No piden graficar, al menos en la agraria no piden graficar álgebra de funciones, simplemente les va a pedir ahí a la regla de correspondencia. No recuerdo que les haya pedido la gráfica, ¿no? Pero si tienen la regla de correspondencia, pueden graficar ustedes cualquier función, ¿no? Pues no te les explica de cómo se está generando la suma. ¿Qué tal? Ah, ya, pues no como ejemplo, no. Tampoco, no sé. Ya, eso es todo. Mañana, no, el viernes hacemos composición de funciones. Ahorita voy a hacer un ejemplo más. Con eso acabaríamos álgebra. El viernes hago composición de funciones. Y composición es totalmente diferente a álgebra de funciones. Es nuevo. No es una continuación de álgebra de funciones. Es diferente. No tiene nada que ver el álgebra de funciones con la composición. ¿Ya? Es algo nuevo. Entonces, ¿de qué se trata composición? Y el viernes que vamos a estar bien fresquitos a las 8 de la mañana. Y yo que voy a estar mejor, espero que ya no tenga un dolor de cabeza para el viernes. Entonces vamos a hacerlo bien bonito, ¿ya? Composición. Entonces composición se trata de componer dos funciones f y g. ¿Qué es lo que hace la composición? Lleva un elemento de un conjunto A un conjunto B. Y este elemento es llevado mediante la función f a otro conjunto C. Si hay dos funciones que intervienen acá, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con álgebra, es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces acá hay que saber el dominio de la función de partida, que es g, el rango, el dominio de la función de partida de la otra función y el rango de cada una de ellas. Es primordial ahí. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver el día viernes. Terminamos ahora con álgebra, que nos queda 10 minutitos con un ejemplo, ¿no? Y hay dos casos, por eso que se demora más. No es que es difícil, ¿no? Se demora más porque es otra cosa, ya es otra cosa, es algo nuevo. Mejor no les adelanto más. Vamos a hacer un ejemplo de álgebra, pero antes me voy a llevar un poco de teoría para que lo tengan. La teoría en realidad de álgebra es esta de acá. Esta de acá lo llevo. Esto es lo importante. Lo otro ya son ejemplos. ¿Me escuchan bien? ¿Por qué suena así? Ya, ¿dónde está? El ejemplo que estaba ahí de los pares ordenados. Ahora, ¿qué variantes va a haber? Los variantes lo tienen en su seminario. ¿Dónde están? Acá está. Oh, 13. No, sí, 13. Fíjate en el 13. El 13 es como el ejemplo de la PPT. Una regla de correspondencia con su dominio, una regla de correspondencia con su dominio y te pide fácil. Acá, lo interesante acá. Tienes la 14, dos reglas de correspondencia de f como función seccionada, g como función seccionada, y además f tienes 2, g tienes 3, sus funciones. En la 15 la misma idea. En la 16, fíjate, aparece regla de correspondencia y pares ordenados. Ahora, ¿qué más debes fijarte? La profesora nos ha enseñado simplemente f menos g, f por g. ¿Qué pasa en estos casos que me ponen por f, 3g menos 2f, o g al cuadrado? ¿Cómo lo hago? No sé hacerlo, ¿no? Sí sabes. La teoría que te damos es para que tú generalices también, ¿no? Porque imagínate, damos todos los casos, tendríamos que tener para álgebra pues 2 horas, ¿no? 3 horas. Por eso ya los otros casos ya son
razonamientos o algo más adicional que le ponen, algo más interesante, cositas más, ¿no? Vamos a explicarles este caso. En realidad estos dos casos son importantes, ¿ah? De la regla de correspondencia, de pares. Ajá, entonces hay que practicar, ¿no? Hay bastante que trabajar acá. Vamos a hacer, ya no me da el tiempo, uno de cada tipo. Pues su compañero tenía razón, ¿no? Hagamos el lunes y el miércoles. Pero bueno, vamos a ver si el viernes nos alcanza el tiempo. Vamos a hacer de su seminario como la 14, que son 2 reglas de correspondencia, y la 16. O la 15, que también es parecida, ¿no? El otro ya es FO, o sea, composición. Esto es rápido. Como ya se entendió, miren. F más G aplicado en X va a ser F de X más G de X, ¿no? Eso no tienes que olvidar. El producto igual, el cociente igual. Dominio pero acá tengo 3 dominios y acá tengo 2. ¿Cómo hago? Como les decía gráficamente. ¿Qué haces? Rapidito, ¿ya? Trazas tu recta real. Ubicas cada uno de estos dominios de F y de G. Digamos para F1, este es F1. Este es F2. Este es F3. ¿Este quién es? G1 y G2. Dominio de F1, de menos 8 a menos 5 acá. Cerrado, menos 8 hasta 5. Abierto y cerrado. Este es F1 para entender que es el dominio de F1. El otro dominio de F2 de menos 5, cerrado, hasta 5. Cerrado también. Dominio de F2. Dominio de F3. Mayores que 6. Abierto. F3. Vamos con G. Dominio de G1. Menores que 3. Acá está menos 3, perdón. Menores que menos 3. Abierto. Otro colorcito para que lo tengan claro. Este es G1. G2, de menos 1 a 3. Acá está menos 1. Hasta 3, acá está 3. Abierto en menos 1 y cerrado en 3. G2. Entonces, lo que vas a hacer ahora es combinar F1 con G1 con G2. F2 con G1 con G2. F3 con G1 y con G2. De cada uno tengo que... exacto. Si se intersectan, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 reglas de correspondencia para la suma. Para esta operación también y para esta operación también. Entonces, vamos. Hay intersección en el dominio de F1 con el dominio de G1. Primera combinación. ¿Hay o no hay? Sí hay. ¿Cuál es? Desde menos 8 hasta menos 5 abierto. ¿Hay intersección del dominio de F1 con el dominio de G2? Este con ese hay, no, vacío.
¿Hay intersección del dominio de F2 con el dominio de G1? Sí hay. Desde -5 hasta -3 abierto. ¿Hay intersección de F2 con el dominio de G2? Sí hay. Ya está, acabaste. ¿Hay intersección del dominio de F3 con el dominio de G1? No. ¿Hay intersección de F3 con el dominio de G2? No. Solo los que tengan intersección se pone en la regla de correspondencia. ¿De quién? De este dominio. O sea, acá va F1 de X más G1 de X. Con este dominio. Acá no hay nada. Acá. F2 de X más G1 de X. Acá también hay F2 de X más G2 de X. Y acá no hay nada, no va nada. No pongo nada. Entonces, ¿qué me queda finalmente? ¿Quién es F1 de X? Bueno, hay que llevar esto porque voy a estar subiendo, ¿sí? Uy, ya 5, ya. Por hoy día almorzarán a la 1:30, ¿ya? A ver, vamos. F1 con G1. F1, regla de correspondencia. 1 más X2. No, sí, 1 más X al cuadrado más G1. G1 es X menos 1 sobre X más 3. ¿Qué dominio? El que tienes. F2, 1 menos X al cuadrado. Más G1. X menos 1 sobre X más 3. ¿Qué dominio? Creo que era este 3. Menos 3. Y finalmente, F2. F2 con G2. La raíz. ¿Cuál es su dominio? De menos 1 a 3. Ya está. Se acabó. Se acabó tu problema. ¿Fácil? No, perdón. ¿Difícil? No. ¿Qué he hecho? Gráficamente los dominios de cada uno, combinaciones, ¿no? F1 con cada una de las series. Y se acabó. Ahora, ¿qué pasa si les hubiera pedido 2F más G al cuadrado? ¿Cuál sería tu regla de correspondencia? 2 por F de X más G al cuadrado de X. Esto es 2F de X más, ¿esto cómo lo expresas? G de X, todo esto al cuadrado. ¿Y cuál va a ser su dominio? Sigue siendo nada más. No es que acá le saco el cuadrado, le pongo acá 2, no, no, no. Simplemente es esto. O sea, mejor así. Punto. O sea, el dominio de esta operación es esto. ¿Y en qué cambia acá mi regla de correspondencia? Lo mismo tienes que hacer. Todo esto te va a salir el mismo dominio. Entonces, ¿qué va a cambiar? Solo tu regla de correspondencia. ¿Cómo así? 2 veces F más G1 de X al cuadrado. Lo que es hallado acá. Pero ¿quién es G1 al cuadrado? Es esto, al cuadrado.
¿Te das cuenta? 2F. Con el mismo dominio que has hallado. Bien, jóvenes, hasta ahí no van a ver el tiempo. Ya también ustedes vayan a descansar, igual yo, repasen esto. Ya no da más mi cabeza. El día viernes hago, antes de entrar a compuesta, este ejercicio que también es una combinación. Igual tienes que hallar el dominio de acá. Mira, voy adelantándote. -1, 1/2, 5/3, que son los números. 3, 6 y 8. Intersectas este con este con este, y te va a salir números. No te va a salir intervalos, porque estás intersectando intervalo con puntos, te va a salir puntos. Y la regla de correspondencia, ¿cómo hago? Lo mismo que hemos hecho. F1 con G1. F2 con G. Ya, eso lo vamos, intenten hacerlo, lo vemos el viernes, ¿ya? Cuídense, esto le envío a Mario. De acá a unos minutos, ¿sí? Cuídense, nos vemos el viernes. Gracias, profesora. También se pasen, chicos, no se dejen, no se queden. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.